Bueno, buenas tardes para todos. No sé si ahí me escuchan bien. Perfecto. Ok, bueno, mi nombre es Andrés Bedoya, como Nelson lo ha mencionado, y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes parte de algunas reflexiones que vienen de un par de años atrás sobre los padres de la iglesia en esos intereses académicos y de estudio personales. Por un lado, he venido trabajando mucho estudios bíblicos, exégesis, hermenéutica bíblica y demás, pero también a la par ha nacido un interés en la patrística y la relevancia contemporánea que tiene los padres de la iglesia en América Latina en particular. Y ahí ahondando en la reflexión personal, en la lectura de los padres de la iglesia, eh, viniendo a la iglesia luterana, yendo a diferentes espacios académicos, yo me di cuenta de algo. Me di cuenta que cuando llegamos a la reforma, hablar de los reformadores, no hablamos de los padres. Los padres, si algo en el mundo medieval, estarán mencionados en las obras de Agustín, en las obras de otros padres latinos, pero cuando hablamos de los reformadores como padres de la reforma, Lutero, Calvino, Zwingli, etcétera, nos damos cuenta que en lugar de los padres de la iglesia, los padres del tercer siglo, de la iglesia naciente, del cuarto siglo, los capadocios, etcétera, ellos no se mencionan. Y yo me preguntaba, ¿será que se les olvidó la historia a Lutero y a Calvino? ¿Será que ellos no conocían textos patrísticos en griego o en latín? ¿Será que ellos definitivamente estaban aislados en esa burbuja medieval en la que se encontraban el, en la época, creo que el Renacimiento o el humanismo, si no estoy mal? Entonces, parte de la conversación que yo quiero plantearles el día de hoy tiene que ver con el lugar de los padres de la iglesia en un par de reformadores, en Lutero y Calvino. Esto amerita un trabajo eh, que no está en mis manos. Esto es apenas un esbozo de la investigación, del intento de darle voz y lugar a los padres de la iglesia, pero también en la tradición protestante, en la tradición luterana, en la tradición presbiteriana, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que Dios ha hablado en la historia, y ayer escuchábamos a Nelson en una de sus participaciones sobre el lugar de la historia en la teología, y parte de ese lugar es recordar y traer a colación los escritos patrísticos, los escritos medievales, porque hacen parte de nuestra historia cristiana. Entonces, voy a compartir con ustedes la presentación. ¿Logran ver la presentación? Sí, ahí Ok, se ve. listo. Listo. Entonces, la patrística en los reformadores. Esto es un título demasiado pretencioso, y me van a perdonar. Esto, reitero, es un esbozo de inquietudes personales, de lecturas y eh, no investigación exhaustiva, pero sí ciertos referentes. También hay que decirlo que el tema como tal es un tema que requiere más divulgadores. Requiere que se siga rumiendo esta intuición investigativa o esta intuición que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, quiero empezar comentándoles sobre el contexto un poquito. Yo sé que ya han hablado del contexto de la reforma, quizás en las otras conferencias, y quizás esto es trillado, pero siempre cuando vamos a abordar a una persona, a personajes, a momentos cruciales,
tenemos que ir al contexto. ¿Qué estaba pasando en el mundo medieval de los reformadores? Y no voy a entrar en detalles, pero sí quiero mencionar un par de cosas. Primero que todo, el contexto de la reforma de la iglesia en tiempos de Lutero en particular, es decir, a principios del siglo XVI. Esto estaba atravesando una serie de, obviamente, desafíos y tensiones que prepararon un terreno para las 95 tesis, pero también para todo el boom de la reforma. Este terreno contextual en la Europa occidental tenía que ver con la corrupción de las prácticas y las prácticas cuestionables y en particular de la Iglesia Católica en ese momento. Entonces, la Iglesia en ese momento estaba marcada por prácticas que Lutero y otros vienen a criticar y que consideraron estas prácticas como prácticas en términos modernos, prácticas corruptas. Entre estas, la venta de indulgencias, que era particularmente algo que traía cierto eco y cierto ruido en el reformador principal, Lutero. Las indulgencias prometían reducir el tiempo del purgatorio a cambio de contribuciones económicas eh, en el poder político y económico que tenía la Iglesia Católica en ese momento. Pero también tenemos otro problema, otra cuestión que es el poder propio político y eclesiástico. La iglesia de ese momento no solo era una institución religiosa, también tenía un poder significativo en las decisiones de reyes, en las decisiones propiamente del funcionamiento de la Europa medieval. Uno puede ver cuando va a las fuentes que a veces podía tener mucho más poder un obispo que un virrey en cierta región de, de Europa. Podía tener mucho más poder el Papa que los propios gobernantes que uno diría ellos tienen mm, una relevancia social para el cambio del movimiento. Por eso también uno ve en Inglaterra que Enrique, si no estoy mal, Enrique VIII, me corregirán, se desvincula de la Iglesia Católica y a partir de este movimiento nace la Iglesia Anglicana. Muchas de las críticas de la Iglesia Anglicana parten de que su interés principal no era lo teológico, no era lo religioso, no era la purificación de la religión católica, sino intereses políticos y económicos que implicaban cierta autonomía para el rey de ese momento. Entonces, había una crisis política, una crisis eclesiástica. Entonces, los papas y otros líderes eclesiásticos poseían grandes riquezas y vastas propiedades. Los tipos tenían terrenos y terrenos. No solo tenían en su propiedad monasterios, universidades, sino que también tenían vastas hectáreas de tierra. Entonces, cuando uno ve tierra, ve poder, ve ingreso económico, eso genera una concentración de poderes que vienen a ser cuestionables. Entonces, también uno ve otro asunto importante que es el clero y la formación religiosa. ¿Qué pasa allá? Había una notable desconexión entre lo que era la jerarquía eclesiástica y las necesidades espirituales del pueblo. Entonces había un distanciamiento con la persona de a pie. Estamos hablando de un contexto medieval. El, el contexto medieval, a diferencia de otros lugares en el mundo, en Europa en particular, la Europa medieval era una Europa bastante pobre. Las personas, por ejemplo, la natalidad, o sea, el índice de natalidad era muy bajo por el invierno, por las condiciones climáticas, por las condiciones de la tierra, de los cultivos. Y los que tenían el poder eran las élites. ¿Y quiénes eran las élites? Los que concentraban el mismo poder político y el mismo poder político que era
el mundo religioso y eclesiástico. Entonces, el clero fiel que iba a la iglesia a escuchar la misa era un clero pobre, pero también no simplemente en condiciones económicas bajas, también vemos y podemos notar que había un distanciamiento, pero podemos decirlo una opresión eh, social hacia las personas más vulnerables. Y uno puede notar y puede llegar a decir que los reformadores en este contexto hicieron cambios significativos para atender esta realidad, pero leyendo un poquito la historia, uno se va a dar cuenta que si bien hubieron cambios sociales y culturales, eh, uno tiene que tener cuidado en poner en un lugar que no le corresponde a los mismos reformadores, eh, porque los puede tratar de héroes y puede leer la historia en términos un héroe y un antagonista, los reformadores como los héroes, el mundo católico como antagonista, cosa que ha crecido a partir de la propia lectura de la historia de la relación de los protestantes con la Iglesia Católica. Pero ese no es el tema de día de hoy. Estos son tres elementos contextuales que motivan la reforma, que impulsan la reforma y pueden que sean muy generales, puede que esto también requiera tratarlo con pinzas y con matices. Sin embargo, estos elementos del contexto parecen marcar una distinción entre lo que llega a ser la Iglesia Católica y la naciente Iglesia Protestante. En la lectura histórica se suele caracterizar a los reformadores, otra vez, como héroes, como casi rebeldes de la propia iglesia. Ahora, en estas formas de leer, solemos ignorar ciertas cosas. Solemos ignorar algunas cosas como el hecho de que Lutero era católico. Nosotros hacemos una o hablamos de Lutero y pensamos que no, Lutero era un evangélico. Calvino era un evangélico como nosotros. No, ellos están en un contexto medieval y especialmente Lutero está en un contexto monástico y como contexto monástico tiene influencias. Entonces, podemos olvidar eso. O también podemos olvidar eh, que la sola escritura es solo la Biblia y la lectura de solo la Biblia a veces puede crear lecturas reduccionistas de la misma Biblia. Entonces, bajo la bandera y bajo la presuposición de sola escritura, que yo como luterano estoy totalmente de acuerdo en la sola escritura, hace parte de mi tradición luterana, la defiendo y la creo. Cuando hablamos de sola escritura, necesariamente los reformadores no están hablando de solo la Biblia. Y a veces podemos pensar, ¿cómo hacía Andrés? ¿Esto a qué tiene que ver? Entonces, antes de yo crear controversia y espero que esté ahí creando interrogantes y despertando inquietudes, quiero comentarles que para abordar el asunto de los padres de la iglesia tenemos que partir de una consideración. Tenemos que considerar, valga la redundancia, que los reformadores no hablan desde el vacío. Ellos no son unos inventores de la teología. La teología es un producto también de la mirada de la historia, de la mirada del contexto personal. Entonces, si vamos a mirar a los reformadores con honestidad, tenemos que considerar dos cosas y tener una definición de términos, por así decirlo. ¿Quiénes son los padres de la iglesia para ubicarnos en nuestra conversación? ¿Y qué es la tradición? Entonces yo voy a hacer un par de definiciones para que me puedan captar un poquito de qué yo estoy hablando. Estoy hablando de los padres de la iglesia en términos generales. Y los padres de la iglesia son los principales líderes religiosos cristianos cuyas enseñanzas, escritos y reflexiones desde una intuición pastoral desarrollaron y fundamentaron lo que creemos, sea la doctrina de la Trinidad, sea la doctrina, las diferentes controversias cristológicas, todo esto
parte de lo que pasó con los padres. Entonces, yo quiero hablar de un poquito eh, de los padres de la iglesia y quiero hablar de lo que ocurre entre el siglo I y el siglo VIII después de Cristo. Ahí es en este rango donde vamos a abordar a los padres. Sus escritos abarcan muchos géneros, desde cartas, tratados, apologías, etcétera, incluso hasta la propia interpretación bíblica. Esto no va a ser una conversación de los padres netamente, vamos a hablar es de los reformadores, pero ubicarnos en los propios padres nos llevan a ver que los mismos padres de la iglesia tienen intuiciones y preocupaciones similares a las de los reformadores. Preocupaciones pastorales, preocupaciones sobre la manera en que leemos la Biblia, preocupaciones sobre la práctica pastoral, preocupaciones similares a las de los reformadores. Entonces, la primera etapa es una pequeña clasificación. Tenemos a los padres apostólicos del siglo I al siglo II. Y en los padres apostólicos vamos a tener a Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, el autor, porque no sabemos quién escribió la Didache, y la Epístola de Bernabé. Esos son escritos que quizás para nosotros son desconocidos. No los hemos leído, pero principalmente estos textos o estos autores, y seguramente puedo no estar nombrando algunos, fueron la tradición dice eso, fueron los que estaban más cerca en tiempos de los apóstoles y las propias enseñanzas de los seguidores principales de Jesús, y se consideraban una continuación de la propia tradición apostólica. Dicho esto, entonces, esos son los primeros. Los otros que podemos notar son los padres apologetas del siglo II al siglo III. Ellos, en este intento de defender la propia fe cristiana, la defendieron en tiempos de persecución. Ahí la iglesia no está institucionalizada. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la persecución y las críticas filosóficas de los griegos o paganos y del propio imperio romano. Entonces, algunos apologetas que vamos a ver acá son Justino Mártir, Ireneo de León, Tertuliano, Atenágoras de Atenas y más. Hay más. Esos son algunos que quiero mencionar. Ese es un momento histórico particular. Otros padres son los padres alejandrinos del siglo II al siglo III. Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, el primer, podemos decir, uno de los primeros exégetas, como entendemos la exégesis, que hicieron aportes significativos, promoviendo la influencia del pensamiento filosófico de Alejandría, y se enfocaron en una lectura alegórica a la misma Biblia. Entonces ahí tenemos acercamientos ya distintos al mismo texto bíblico. Entonces tenemos también a los capadocios. Estos son mis favoritos. En lo personal, en los capadocios eh, figuran en mi persona un sentimiento bien particular. En los capadocios en el siglo IV, ellos provenían de la región de Capadocia, así esto es Asia Menor. Ellos fueron influyentes en lo que se conoce como la doctrina de Trinidad y la cristología, la homoousios, la esencia, la naturaleza de Dios, etcétera, etcétera. Y también fueron gran influencia en los concilios posteriores. Entonces, Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza, estos tres vienen de una misma escuela. Y yo me atrevo a decir, por si alguien se pregunta, ¿y hay mujeres importantes? Voy a hablar de Macrina. Macrina es la principal mujer que influencia a los capadocios en sus lecturas de la Trinidad. Entonces, si hay ahí alguna persona que le interese mirar estos asuntos sobre las mujeres en el tiempo de los capadocios, Macrina es una excelente referencia para abordar sus aportaciones. Y continuamos con
Los padres latinos. Ahora, no devuelvo. Los padres capadocios son padres que escribían en griego. En el lado y que la teología ortodoxa, la de la iglesia ortodoxa, es deudora de los padres capadocios en particular. Entonces uno también ve a un Máximo de Confesor, siglo sexto, si no estoy mal, eh, que también es deudora. Entonces, estos son padres que escriben en griego. Ahora, los padres latinos, porque escribían en latín, tenemos a Cipriano de Cartago, Ambrosio de Milán, Jerónimo de Stridón, el que tradujo la Vulgata, Agustín de Hipona, un buen teólogo famoso. Ellos fueron figuras claves en la teología y la liturgia de la iglesia la iglesia en Occidente. ¿Por qué me tengo que detener ahí? Porque la teología agustiniana descansa en el desarrollo de estos padres latinos. Y Lutero va a depender mucho de estos padres latinos, porque Lutero es agustiniano. Entonces, ahí les dejo el dato. Entonces, hay padres de la Iglesia Oriental del siglo cuarto a octavo. Aquí ya la institucionalización de la Iglesia está. Entonces, estos padres, en particular Juan Crisóstomo, Cirilio de Alejandría, Juan de Damasceno, contribuyeron en gran medida al el misticismo cristiano, a la espiritualidad cristiana, a las concepciones litúrgicas en Occidente, en Oriente en particular. Y uno diría, ¿será que hay padres que leían estos textos orientales en griego en particular? Bueno, algunas traducciones al copto o al siriaco. ¿Será que algunos lo leyeron? Bueno, uno va a notar que Juan Crisóstomo va a ser importante en la teología de Calvino. Y uno dice, pero en serio, o sea, estamos en Europa occidental, Calvino en Francia. ¿Qué tiene que ver esto de los teólogos griegos con la teología de Calvino? Bueno, yo voy a tratar de quizás de orientar un poquito la discusión sobre eso. Entonces, otro término que tenemos que hablar tiene que ver con la tradición. Y aquí no me voy a detener tanto, voy a pasar para abordar de una vez el tema en cuestión. Tradición. Tradición es una palabra grande en la teología. Esto es una palabra que tiene matices. Entonces uno va a encontrar en la iglesia cristiana que la tradición es un concepto esencial que abarca la transmisión continua de la fe. Cuando uno desde el lado protestante, y especialmente desde el lado evangélico, escucha tradición, brinca y dice, eso es católico. Bueno, eso es porque tenemos una concepción de la tradición que solo aborda uno de sus matices, pero la tradición cristiana también tiene que ver con la tradición de los reformadores. La tradición cristiana tiene que ver con lo que hacemos en la liturgia. Entonces, la tradición como tal tiene eh, matices y ojalá en algún momento tengan espacio dentro del instituto o de espacios similares de hablar estos temas, estos temas como la tradición, porque hacen parte de la propia fe de la iglesia, que uno no los llama tradición, pero que sí se pueden catalogar como tradición. Entonces tienen que ver con la transmisión de la fe, las enseñanzas, las prácticas desde los tiempos de los apóstoles. Entonces ahí uno habla de la Eucaristía o la Cena del Señor, ahí uno habla de la catequesis o el discipulado. Se tiene que ver con un sentido, el sentido cotidiano que se refiere a la costumbre de las comunidades de fe. Entonces, la tradición cristiana dentro de la Iglesia Católica no es la misma que dentro de eh, el luteranismo, por ponerme ejemplo. Tiene similitudes, pero no es la misma. Por ejemplo, en la Iglesia Luterana nos apoyamos en la confesión de Habsburgo, congregación que lo va a ir mencionando. Y uno puede ver que también en algunas iglesias reformadas van a depender de, por ejemplo, el catecismo.
o la Confesión de Westminster. Entonces eso parte de la propia eh, identificación o de identidad confesional, la tradición. Eso es uno de los matices. Aquí yo mencionaba unas características, pero voy a pasar, uy, qué padre, voy a pasar eso. Quiero conversar de Lutero. El tiempo corre, así que tengo que eh, correr, por así decirlo. Entonces, Lutero. Lutero el reformador. ¿Por qué hablamos de Lutero el reformador? Lutero el reformador tiene un proceso. Cuando uno mira la historia de Lutero, uno ve ciertos picos. El Lutero en el monasterio agustiniano. Lutero era agustiniano, de la orden de Agustín. Y uno diría, no, Lutero era un fan de Agustín, 100% porque obvio, es como los franciscanos. San Francisco de Asís. Tenemos que leer a San Francisco de Asís porque somos franciscanos. La realidad es que en este momento de la orden agustiniana, los monjes nos, si bien leían las obras de Agustín y dependían de la propia teología de Agustín, ellos estaban más interesados en el desarrollo escolástico de- del pensamiento. Entonces, ellos no tenían a Agustín como la fuente de autoridad que obviamente es, pero no la tenían tan presente en el corazón, por así decirlo. Acá, en cambio, Lutero en sus cartas y en algunos comentarios menciona eso. Para Lutero, Agustín era esencial en tanto en la admiración que él le tenía, pero también en su teología, en sus prácticas. Entonces, uno va a notar que Lutero se hace miembro de la orden agustiniana, que las obras propias de Agustín, él las va a tener muy presente. Entonces, ya en 1509, por ejemplo, fue reforzada esta influencia por la propia formación teológica y espiritual que tenían tanto los monjes, pero precisamente Lutero. Uno nota en las oraciones de Lutero cierta forma orante de la orden agustiniana. Entonces ahí tenemos ciertos paralelos. Incluso hay estudios que ponen en paralelo las confesiones de Agustín con las oraciones del propio Lutero en tiempos de crisis sobre eh, la concepción de la gracia y de la fe, por ejemplo, y las obras. Pero también uno va a tener en presente que el propio mentor y el jefe de la orden de Lutero en ese momento, Johann von Staupitz, él era un fan también de Agustín. Él promovía las formas orantes de Agustín, promovía cierto pensamiento ascético del momento en base de Agustín, pero sobre todo, cuando vemos las luchas con el texto bíblico, Agustín fue clave, porque lo que encontraba y reflexionaba Lutero, él lo confirmaba con la misma teología agustiniana. Entonces, él va a ser clave. Ahora, cuando hablamos del lugar de los padres en la vida de Lutero, uno puede partir que para Lutero y los reformadores el énfasis principal es la interpretación de las escrituras, es la sola escritura como punto de partida para el propio quehacer eclesiástico, para la propia reflexión teológica, para la propia praxis de la iglesia. Entonces, la idea de volver a las fuentes es imprescindible. Esto no quiere decir que deja de lado el lugar de los padres. Entonces, sí, yo sé, y lo que podemos saber muchos acá, es que la escritura, la teología de la escritura, su relevancia es el primer punto de partida, yo creo que todo protestante. ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué viene a figurar los padres? Yo pongo aquí dos ejemplos. Agustín usa Jerónimo, Agustín trata a otros padres, pero quiero poner perdón, Lutero usa a Agustín y usa a otros, pero quiero hablar de Agustín y Cipriano de Cartago para mostrar un contraste ahí en el propio uso. Entonces,
uno puede notar primero que para los padres de la iglesia también resultaron útiles. Los padres de los padres de la iglesia fueron útiles para los reformadores en disputas. Por ejemplo, el conflicto de la Eucaristía de 1525 a 1536 entre los luteranos y los zwinglianos, por así decirlo, entre la interpretación simbólica o la presencia espiritual de Cristo en la cena o la simbología o esa casi ambigüedad que existe incluso hoy de es el cuerpo real o no de Cristo en la cena. También uno va a notar que en esas disputas ambas partes, luteranos, zwinglianos, recurrían a las interpretaciones que hacía, por ejemplo, Cirilo, Crisóstomo y Agustín del Evangelio de Juan, por ejemplo. Entonces uno va a notar que ahí hay un uso, pero especialmente Agustín. Cuando hablamos de Agustín, lo quiero mencionar no necesariamente ya desde la admiración, sino lo quiero mencionar desde el lugar teológico de Agustín en las mismas obras de Lutero y el luteranismo, por así decirlo. Entonces, hablemos del pecado. Sobre el asunto del pecado, que es un tema necesario de hablarlo en la teología de los reformadores, la teología de Lutero sobre el pecado es muy similar a la de Agustín, ya que él también ve importante predicar la ley de manera adecuada. Recordemos que en estas disputas hay una, un conflicto entre las obras y la fe, la justificación y la justificación por la fe y la justificación por las obras. Hay una disputa, una disputa. Entonces, en la obra Disputa de Heidelberg, Lutero va a mencionar a Agustín, quien veía el pecado humano como un fruto malo que surge de un árbol malo. Es decir, el ser humano por sí solo puede pecar si no interviene la gracia de Dios. Esta teología del pecado, que, como la ve Lutero, es agustiniana. Es una primera anotación. Entonces, al adoptar esta idea de Agustín sobre el pecado, Lutero entiende la ley de una forma que contrasta con lo que percibe como el legalismo de la misma Iglesia Católica. Entonces, Lutero, si bien desarrolla su teología del pecado a la luz de su propia interpretación de las Escrituras, porque recordemos que Lutero también es un exégeta riguroso de las Escrituras, pero también es un deudor de Agustín. Él va a poner en la mesa a Agustín como un testigo, tengan esa palabra ahí, testigo, para defender o para refutar el, la propia controversia o las propias enemigos de la fe que serían los católicos de su momento. Esta idea es parte del esfuerzo, la idea del pecado es parte del esfuerzo de Lutero por recuperar en cierto sentido el pensamiento de Agustín. Y él lo va a alojar en la interpretación escolástica y la influencia también del pensamiento aristotélico ahí. Entonces uno puede conversar ahí qué es lo que hace diferente a un teólogo medieval como Lutero en relación a sus contrapartes que también son teólogos. Aquí es donde uno va a notar la diferencia que Lutero, si bien hace exégesis del texto bíblico, él también entra en conversación con este discurso escolástico. Los escolásticos, recordemos que ellos usaban las fuentes de autoritativas. Ellos usaban ciertos métodos que ahorita voy a estar comentando para defender doctrina. Y uno de ellos era apelar a los padres. Uno de ellos era apelar a Agustín y a otros. Eso lo podemos ver. Pero también, por ejemplo, el asunto del pecado. Entonces, en el asunto perdón, del Evangelio, uno va a notar que la formulación que hizo Agustín del Evangelio
y de la ley constituyó un elemento entonces que viene a ser fundamental, porque las doctrinas no están aisladas, las doctrinas están en relación y algunas entran en contingencia. Entonces, hablamos del pecado, pero también ahora tenemos que hablar del evangelio. Entonces, en relación al evangelio, la confesión de Habsburgo cita a Agustín para demostrar que la fe se define por la confianza y no por el asentamiento intelectual. Entonces, la fe como confianza propone un hilo conductor en muchas de las invocaciones de Lutero que hace Agustín. Entonces, uno va a notar que en Habsburgo Confession, la Confesión de Habsburgo, Melanchthon y Lutero y otros van a apelar a esa misma dependencia agustiniana que se tenía en ese momento. Y podemos hablar de la gracia en relación, la gracia en términos de la naturaleza simple de la fe que sirvió a los propósitos propiamente de Lutero para articular lo que se entendía por gracia. Entonces él va a apelar, por ejemplo, al propio Agustín y va a destacar la centralidad de la fe en la recepción de las promesas de la gracia de Dios y a la vez va a apelar al Padre de la Iglesia simplemente para citar esto en medio de la cena, creer y has comido. Eso es una expresión de Agustín que va a tomar relevancia en la teología de la gracia y de la cena en Lutero. Eso uno lo va a notar, por ejemplo, en estas fuentes que yo uso acá de del propio Lutero. Entonces, uno va a notar un énfasis propio de Lutero en su exégesis también y trayendo a colación a Agustín. No me voy a detener mucho en eso y voy a conversar de otro padre, más bien. Otro padre que es Cipriano. Cipriano, en pocas palabras, es usado de esta manera, como testimonia. Es decir, muchas veces a Jerónimo, a Agustín, en los reformadores van a tener una relevancia. ¿En qué sentido? En que no van a ser usados eh, como el mismo nivel que tiene el usar la misma escritura, sino que los van a poner como testigos. El testimonio de los padres está diciendo desde la interpretación de ellos algo en contra de la teología de sus adversarios, sean católicos o sean algunos otros protestantes. Entonces, el traer a colación a los padres es, por ejemplo, en su uso frecuente de Cipriano y Cirilo de Alejandría, por ejemplo, en el texto de la cautividad de Babilonia, Lutero va a traer a la polémica que estaba en ese momento y va a usar a Cipriano como otra carta debajo de la manga, por así decirlo, para ir en contra de lo que está diciendo la propia iglesia. E incluso él va a usar la misma cita de Cipriano de fuera de la iglesia no hay salvación, va a ir en contra de la iglesia propiamente católica de su momento y lo usa como un testigo, pero también va a usar esta misma expresión para esas personas ya cuando la reforma está establecida, salen de la iglesia luterana y hay otras expresiones del protestantismo en su momento. Y él los va a criticar y va a decir, fuera de la iglesia no hay salvación, usando otra vez a Cipriano. Entonces eso es paradójico. Ok, quiero hablar de Calvino y quiero hablar de Calvino en estos tres elementos. Yo estoy saltando varias cosas, el uso de los concilios, el uso de los concilios ecuménicos, el propio uso instrumental y la propia crítica que hacen los reformadores a los padres de la iglesia. Porque a diferencia o de algunos católicos del momento de Lutero,
los padres tienen una fuerza impresionante, entonces uno no ve que se les critique mucho, pero Lutero y Calvino sí van en contra y les dicen, ustedes están equivocados, a los propios padres de la iglesia, entonces uno nota cierto matiz ahí. Hablemos de Calvino. En términos generales, también Calvino va a darle una autoridad suprema a las escrituras y van a usar a los padres, Calvino va a usar a los padres como un recurso en los tiempos en los que la escritura o la propia interpretación es oscura. Entonces, los padres vienen a ser usados como aquellos que responden cosas, por ejemplo, la Trinidad no aparece en la Biblia, pero van a responder a eso en términos de, ok, aquí hay una teología nuestra. Bueno, en cuanto a la Trinidad podemos decir esto. También los padres van a ser usados por Calvino para apoyar las propias posiciones teológicas que va a tener Calvino. Entonces, por un lado, podemos hablar de Juan Crisóstomo y el lugar de Juan Crisóstomo en Calvino. Juan Crisóstomo, como Lutero a Agustín, Calvino admiraba profundamente la teología de Crisóstomo por su contenido pastoral, pero también por su poder homilético. Eso es un par de anotaciones ahí. Y incluso Calvino, en relación con otros padres, llega a decir que Juan Crisóstomo, llega a decir que entre los griegos no hubo nadie antes que él, haciendo referencia a los padres. Es decir, Juan Crisóstomo es la Coca-Cola en el desierto para Calvino. Juan Crisóstomo es el que está acá en relación a los padres de la iglesia. E incluso hasta allá llega su admiración. Pero, ¿cuál es el lugar de Juan Crisóstomo para Calvino? Bueno, en primer lugar, el uso de la Biblia en relación con la pastoral y la exégesis. Entonces, cuando en el comentario de Crisóstomo sobre Génesis 3:27, Calvino va a subrayar la mayor parte del comentario, cuando en el comentario de Génesis de Calvino va a subrayar la mayor parte del comentario de Crisóstomo sobre este pasaje, Génesis 3:27, y lo va a ajustar perfectamente a los propios objetivos que tiene Calvino en su escrito, en su predicación. El obispo de Constantinopla, Juan Crisóstomo, va a destacar dos puntos en el comentario de Génesis. Uno es que Dios, el Señor, en su misericordia hizo túnicas de piel para Adán y Eva, que cubrían los cuerpos que habían pecado. Y recordándole al lector esto para llevar una vida piadosa y austera. En segundo lugar, al criticar a quienes visten de manera lujosa, Crisóstomo, especialmente las mujeres, Crisóstomo critica a las mujeres, no a los hombres. Crisóstomo va a señalar que la ropa es una consecuencia necesaria del pecado original. Esto, Calvino va a decir lo siguiente. Con esta vestimenta Dios quiso que los primeros hombres notaran su corrupción y así recordaran su pecado. No se puede negar que al mismo tiempo quiso darnos un ejemplo para acostumbrarnos a vestir modestamente y con la mejor ostentación posible. Calvino pasa de largo y ignora mucha de la interpretación de Crisóstomo y solo se queda en el asunto de la ropa para la vida práctica de la iglesia en términos de piedad y santidad. Es uno de estos usos que uno nota en Calvino. Ahora, en la obra de Calvino podemos notar cómo interactúa Calvino con su exégesis del texto, porque Calvino hace exégesis del texto, pero también cómo él lee los padres, pero en relación con la vida de la iglesia y la aplicación de la palabra. El uso de los padres viene a ser una herramienta homilética para Calvino.
Entonces, no solo es admiración, también tiene que ver con el uso de la propia interpretación o aplicación de la palabra. Podemos hablar de otros padres, Justino Mártir, Ignacio de Antioquía e Ireneo. A medida de las diversas controversias, es especialmente la Trinidad, aquí ya es más teológico el asunto. Y bueno, se me va yendo el tiempo, Nelson me va diciendo cuando me callo. Mentira, Nelson me va comentando si tengo más tiempo o voy pasando a concluir. Unos 8, 10 minutos tal vez. Ok, listo. Quiero mencionar esto porque uno ve que los padres no se usan de la misma manera en los reformadores, pero sí tienen un lugar. En estos padres que yo menciono acá, el lugar de las disputas de la Trinidad, por ejemplo, y con algunos luteranos, como que todo el mundo pelea con los luteranos, no sé por qué, pero ya viéndolo de esa manera, hubieron bastantes disputas. Entonces, en el tiempo de Calvino, Calvino va a entrar en pelea con un tipo que se llama Servet, quien sostenía que la Trinidad fue esencialmente, otra vez, Servet también va a apelar a los padres y va a decir que los padres inventaron ese cuento de la Trinidad. Eso no está en la Biblia, en mis palabras. Obviamente Servet, francés, no hablaba así, pero el tipo va a apelar así. Y va a decir que la Trinidad, los padres, los concilios anteriores a Nicea lle- llevaron a que hubiera una necesidad para inventar este cuento y Calvino va a decir, no, 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 ven, un momentico. Entonces los mismos ministros ya no estamos en Francia, sino en Ginebra, sí, Francia y Ginebra, eh, van a reconsiderar su posición sobre la Trinidad a causa de esta controversia. Entonces Calvino va a responder al debate argumentando principalmente desde la escritura y él va a apelar a Hebreos capítulo 1 versículo 3 y va a hablar de la distinción entre esencia y hipóstasis. Estos términos son propios de la discusión trinitaria de los capadocios, Gregorio Nazanceno, Basilio, Gregorio de Niza. Entonces, él va a apelar a Gregorio de Niza principalmente para resolver el problema. Y él va a decir, se puede establecer una distinción entre el Padre y el Verbo y el Espíritu a partir de las Escrituras. La grandeza de este misterio, sin embargo, nos muestra qué piedad y cuidado debe ejercerse al discutir este asunto. Encuentro estas palabras de Gregorio de Nacianceno muy de mi agrado. No puedo pensar en uno de las personas de la Trinidad sin ser inmediatamente abrumado por el esplendor de los tres. Por otro lado, no puedo concebir a los tres sin ser inmediatamente llevado a la, llevado a la, llevado Según aquí la diapositiva dice llevado de vuelta a su unidad. de vuelta a las unidades, que no lograba entender ahí muy bien. Eso está en las instituciones. Y yo me di la tarea, bueno, ¿será qué texto está leyendo Calvino acá? Resulta que Calvino está leyendo del propio Gregorio Nacianceno, discurso 28 de los cinco discursos teológicos de Gregorio. Calvino puede que esté leyendo una de las tradiciones tardías al latín del texto griego, pero él resuelve el problema no necesariamente desde lo exegético, él lo explica desde lo exegético, pero va a apelar a la fuente de autoridad que es Gregorio para hablar de la Trinidad. Aquí el uso de los reformadores tiene que ver con el método escolástico de la testimonia o la autorilates, que es apelar al testimonio del pasado, o sea, las escrituras, principalmente, en segundo lugar, a los concilios, en tercer lugar, a los padres de la iglesia, como testimonio que corrobora lo teológico, pero como fuente de autoridad. Entonces, eso es importante.
Calvino usa en ese sentido a Gregoria los padres. Ahora, Calvino y la cuestión de la naturaleza común, otra vez asuntos trinitarios. Él va a apelar a Agustín y a Cirilo de Alejandría otra vez. Y va a venir a decir, en ese sentido, que va a venir a decir después de su interpretación de Juan 14 otra vez. Ellos van primero al texto bíblico y luego van a los padres. Y van a hablar de estos términos de la esencia del Hijo, está en el Padre y viceversa. Lo va a argumentar desde Agustín. Hace exégesis, pero en su momento de hacer exégesis va a apelar a los padres como método otra vez de testimonia y autorilates. Uno puede notar una tendencia acá del propio uso tanto de Agustín, de Tertuliano, y son sus citas propiamente en momentos de controversia. El lugar de la Biblia la controversia, el lugar de los padres en la controversia, el lugar de los concilios en las controversias. Los padres acá van a venir a figurar otras cosas, van a venir a tratar otras cosas. Les quiero añadir esta cita de, del propio Calvino, que dice que acumulen tantos pasajes de Ireneo donde afirma que el Padre de Cristo es el único y el eterno Dios de Israel. Se debe a una ignorancia vergonzosa o a una maldad total. No podrían haber notado que ese hombre santo trató y luchó contra los fanáticos que decían que el Padre de Cristo no era ese Dios que había hablado una vez a través de Moisés y los profetas, sino sabe Dios que espectro que surgió como resultado de la ruina del mundo. El método medieval de la autoridad, de nuevo, apelar a los padres, concilios, para la defensa de la validez de su teología. Yo puedo concluir diciendo que la tradición de los padres fue necesaria como fuente de autoridad, pero también como instrumento de testimonia en las controversias en la vida de la iglesia. En lugar de los padres viene una teología trinitaria, una cristología alta en esos sentidos, que hacen parte de la propia vida y de la propia manera en que la iglesia va surgiendo y va cambiando, pero está reinterpretándose a lo largo del tiempo. También yo puedo concluir que los padres, si bien tenían un profundo interés en la interpretación y la suprema relevancia que tienen las escrituras, la sola escritura no necesariamente tenía que ver con solo la Biblia. Y para de contar. Los padres también vinieron a jugar y estamos hablando solo de los padres. Hay que hablar de los concilios, hay que hablar de la manera en que ellos ven la historia, etcétera. Vinieron a figurar en asuntos del pecado, de la gracia, la justificación, que marcaron la teología que también seguimos sosteniendo hoy. Ellos hacen una relectura propia de los padres y la contextualizan. También ellos redefinen el papel de la propia tradición en la fe. Y la tradición acá vendría a no ser como igual que la revelación, como en los términos de la Iglesia Católica, que revelación es la escritura, pero también revelación de Dios vendría a ser también la tradición. Aquí viene a ser más bien una fuente de autoridad. Esto le deja a uno unas inquietudes. Espero que haya dejado inquietudes, pero también le permite a uno reconocer la relevancia hoy como eh, presbiterianos, luteranos, eh, de la lectura de los propios padres de la iglesia, pero sobre todo de la propia lectura de los reformadores, que hacen parte de la tradición cristiana común. Entonces, yo quería compartir con ustedes
este tema un poco extenso y puede que por la rapidez no me haya dado a entender muchas cosas. Así que muchas gracias por la escucha y tiempo ya ahorita es de ustedes. Gracias, Nelson. Ok, ok, gracias Andrés. Ahora tenemos un espacio para dar preguntas. Si alguien quiere, puede escribirlas en el chat, puede abrir el micrófono y compartirlas. Yo quiero empezar planteando una pregunta y es la siguiente. Ah, creo que si hacemos un sondeo, no importa si estamos hablando, no sé, de iglesias de tradición protestante o quizás no, el conocimiento de Lutero, de Calvino es bajo, pero existe. Y aun si ese conocimiento es bajo, quizás se valoran en cierta medida. Y no sucede lo mismo con los padres de la iglesia. Ah, a mí me inquieta lo siguiente, ¿cómo poder vivir la comunión con los padres de la iglesia como hermanos y no simplemente como personas que hablaron de teología, como figuras que fueron relevantes en la reforma y lo que nos interesa es la reforma? Ujú. Ah, ¿Por qué lo digo? Parte de la reflexión personal, creo que quizás uno de los problemas que podemos heredar en América Latina es hablar de los padres de la iglesia simplemente en términos académicos y en términos de estudio. Y creo que lo que debemos hacer es vivir la comunión con ellos porque en Cristo somos hermanos y somos una sola iglesia. Solamente que a mí me inquieta la pregunta de cómo traducir eso a la práctica de la vida de la iglesia actualmente. Está silenciado, creo. ¿Me Ah, escuchan? no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Para mí, por un lado, como estudiante de teología, la experiencia con los padres ha sido una experiencia más allá de refinar mi entendimiento de la Trinidad o en términos teológicos. O sea, uno se dedica a esto, pero en términos de la vida práctica de la fe, para mí los padres, en especial los capadocios, tienen una especial relevancia por su honestidad y profunda fe en términos de lo que se llama el apofaticismo. Y una fe apofática es la que no enmarca a Dios en afirmaciones doctrinales totalizantes. Dios es esto. Cuando Gregorio Nacianceno, que es una de las últimas lecturas que he hecho, aborda el asunto de la Trinidad y la explica en algunos sentidos. Él dice, yo explico todo esto, pero Dios es un misterio. Ese acercamiento a Dios como misterio, como creyente, me permite reconocer que, primero, Gregorio Nacianceno es uno de los pocos teólogos que en la historia de la iglesia se le llama el teólogo. Partiendo de eso, uno escucha cierta pretensión académica de muchos llamándose teólogos, pero ni Gregorio Nacianceno se llamaba el teólogo, se llamaba pastor. Pero la iglesia y la historia de la iglesia lo llama el teólogo, y si el teólogo está mostrando este acercamiento a lo divino, a la fe, desde el término de Dios es, pero a la vez no es, no puede ser simplemente esto porque no lo sería. Entonces, me enseña a mí un diferente manera de acercarme a Dios, desde la humildad y desde la honestidad creyente, porque si yo dejo de ver a Dios en términos de Él es esto y punto, caigo en una idolatría. Dios es un misterio. Como Dios es un misterio, necesito luchar con el misterio, necesito la vida de oración con el misterio, necesito la espiritualidad en este sentido. Lo otro, el día de ayer, en la iglesia luterana y en otras tradiciones, se celebró el Día de Todos los Santos. La doctrina del Día de Todos los Santos, para las personas que quizás no tienen ni idea de qué es, le permite a uno orar en comunión, ver la historia de la iglesia como el devenir de la marcha de la fe desde la comunión de los santos. Entonces, cuando yo leo a Gregorio, a Agustín, a, como fieles al Señor, como pastores.
Desde esta teología, la celebración del Día de Todos los Santos, por ejemplo, me, me genera en lo personal un acercamiento que va más allá de usar sus escritos de manera instrumental, sino que yo entro en comunión con ellos también, porque ellos lidiaron en su tiempo con asuntos necesarios para la fe. Y cuando yo entro en comunión con ellos en la oración, eh, por ejemplo, el día de ayer, al final del tiempo de oración, leímos un texto de Crisóstomo. Y cuando leemos estas oraciones del el Crisóstomo, por ejemplo, al final entramos en comunión también con la oración que él hizo en el pasado. Entonces, el uso, más que el uso instrumental de los padres en el día de hoy, es reconocer que ellos lidiaron con muchas cosas, pero también representaron maneras de fidelidad. Y digo de fidelidad no en términos de impolutos, que no pecaron, que no generaron, que dejaron de ser seres humanos, no, que lidiaron desde la honestidad con la fe y la fe y la confianza en Dios desde sus propios términos y lenguaje. Entonces, eso para mí tiene un valor tanto cuando leo a Lutero como tanto cuando leo a, a Calvino, por ejemplo. Entonces, tiene un peso significativo porque estos hermanos del pasado siguen iluminando mi presente, así como quizás los hermanos del presente, de este presente, van a seguir iluminando la fe del futuro. Entonces, se vuelve una comunión de todos los santos que sobrepasa eh, quizás lo terrenal. Entonces, eso es lo que yo podría responder.